Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos el informativo con el ataque masivo que este martes ha perpetrado Rusia contra Kiev y Kharkov, en el que los rusos han empleado un centenar de misiles de distinto tipo y 35 drones, causando al menos 4 muertos y 92 heridos. Por su parte, Rusia dice haber repelido un ataque con misiles sobre Belgorod. Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reordena sus tropas. Los israelíes dicen haber matado a un importante comandante de Hamás. Ya son más de 22.000 los palestinos muertos, de ellos más de 200 en la última jornada, según las autoridades gazatíes. Mientras que en la Cisjordania ocupada, 5 palestinos fueron asesinados durante una redada, según apunta la Autoridad Nacional Palestina. Las fuerzas israelíes dicen que identificaron un edificio en el que se escondía un escuadrón terrorista. Estaremos en Japón, donde la cifra de muertos por el fuerte terremoto asciende a medio centenar y donde se ha producido un accidente entre un avión comercial de Japan Airlines y una aeronave de la Guardia Costera de Japón, dejando a 5 guardacostas desaparecidos. Por cierto, el ciudadano español Santiago Sánchez Cogedor ha llegado este martes a España tras ser liberado este domingo por Irán. Llevaba detenido 15 meses después de haber visitado la tumba de Mahsa Amini. También aquí en España, Jenny Hermoso ha ido a testificar a la Audiencia Nacional por el escándalo del beso forzado de Luis Rubiales. Vamos con los titulares del día. Nuevos ataques masivos rusos contra Kiev y Kharkov han causado este martes varios muertos y decenas de heridos. Israel dice haber retirado algunas de sus tropas para centrarse en ataques selectivos sobre Gaza. Al menos 50 muertos en Japón por el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó el lunes la costa occidental. 5 miembros de la Guardia Costera de Japón murieron tras el choque de su aeronave con un vuelo comercial en un aeropuerto en Tokio. Los precios de muchos hoteles parisinos ya se han triplicado para el periodo de los Juegos Olímpicos de verano, unas tarifas prohibitivas para muchos viajeros. Nuevos ataques masivos rusos contra Kiev y Kharkov han causado este martes varios muertos y decenas de heridos. El de este martes es uno de los ataques más poderosos contra Kiev, donde la alerta antiaérea duró casi 6 horas. Las fuerzas rusas lanzaron una veintena de drones contra la capital y después más de una docena de bombarderos estratégicos lanzaron oleadas de misiles de crucero. Además, más de 10 aviones lanzaron misiles hipersónicos. En Kharkov, las fuerzas rusas lanzaron al menos 6 misiles contra uno de los distritos. Según fuentes militares locales, en Kiev los sistemas antiaéreos lograron derribar todos los drones, más de 6 decenas de misiles de crucero y una docena de hipersónicos. Varios fragmentos de cohetes derribados cayeron, sin embargo, sobre infraestructuras civiles y se registraron daños en comercios y edificios residenciales. Israel dice haber retirado algunas de sus tropas para centrarse en lo que llamó operaciones más específicas. Sin embargo, al mismo tiempo, imágenes de drones mostraron la destrucción de un edificio residencial en la localidad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, causada por bombardeos aéreos israelíes. La Media Luna Roja palestina y la egipcia han establecido su primer campamento permanente en Yan Yunis, a 20 kilómetros de la frontera de Gaza con Egipto. El objetivo es asistir a los palestinos que han sido víctimas de desplazamientos forzosos por el ejército de Israel. Israel aseguró que permitirá pronto la vuelta a comunidades situadas entre 4 y 7 kilómetros de Gaza. De acuerdo con las recomendaciones dadas por las fuerzas de defensa de Israel, pronto podremos devolver a sus casas a los vecinos de áreas que estén de 4 a 7 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. Ya se ha decidido la primera fase de 7 comunidades. El Kibutz Dogot, donde estamos ahora, es una de ellas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró estado de guerra el 7 de octubre, cuando el grupo islamista Hamás atacó Israel por sorpresa, lo que se saldó con unos 1.200 muertos y el secuestro de 240 israelíes. Tras ello, el ejército israelí llevó a cabo una fuerte ofensiva indiscriminada sobre Gaza que ha dejado devastado el enclave. Mientras tanto, Hamás publicó estas imágenes de una andanada de cohetes lanzados desde Gaza hacia el centro y el sur de Israel. No se ha informado de heridos.
Duro revés judicial para el gobierno de Netanyahu. El Tribunal Supremo de Israel anunció la anulación de una ley crucial dentro del controvertido proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno en julio. Una ley que había restado poder al propio tribunal, limitando su capacidad para revisar y revocar decisiones gubernamentales. La decisión tomada por una estrecha mayoría se fundamentó en el daño grave y sin precedentes al Estado de Derecho israelí. Los críticos afirmaban que socavaría la división de poderes y la independencia judicial, lo que llevó a masivas protestas en Israel antes del estallido del conflicto en Gaza. La sentencia representa un golpe significativo al plan de reforma judicial de la coalición derechista de Netanyahu y reaviva un debate que ha polarizado al país, ahora además en plena guerra en Gaza. Miembros del gobierno, el más derechista de la historia de Israel, advirtieron en su momento que una decisión en contra de la norma por parte del Supremo amenazaría a la democracia y llegaron a sugerir que no acatarían el fallo. El lunes, el tribunal también determinó que tiene poder para revisar las denominadas leyes básicas con rango constitucional en Israel e intervenir en aquellos casos excepcionales en los que el Parlamento israelí excede sus competencias. Al menos una cincuentena de muertos en Japón por el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó el lunes la costa occidental. Aunque se han reducido las alertas de tsunami, miles de vecinos han pasado la noche en centros de evacuación. Los servicios de protección civil temen que pueda haber aún más gente atrapada bajo los escombros de construcciones que se han derrumbado. Alrededor de 1000 efectivos participan en las operaciones de rescate. He recibido informes de que se han confirmado daños a gran escala, incluyendo numerosas víctimas humanas, derrumbes de edificios e incendios. En cuanto a los cortes de energía y de agua y las interrupciones de comunicaciones que se están produciendo actualmente, los servicios de emergencia están a punto de restaurarlos. El temblor quedó registrado por numerosas cámaras en el interior y exterior de edificios. El ejército japonés ha repartido suministros, incluidos alimentos, agua y mantas, para quienes han tenido que abandonar sus casas. En la prefectura de Ishikawa se produjo un incendio que ha afectado a más de 200 edificios. El número de hogares sin luz se cifra en decenas de miles. 5 muertos tras el choque de una aeronave contra un vuelo comercial en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El suceso se produjo cuando el vuelo 516 de Japan Airlines procedente de Sapporo colisionó contra una aeronave de la Guardia Costera. De los 6 ocupantes de esa aeronave, solo ha sobrevivido el capitán, que se encuentra gravemente herido. Los 379 ocupantes del avión comercial fueron evacuados, 17 resultaron heridos. El incendio de uno de los motores del vuelo comercial provocó un aparatoso fuego que fue sofocado después por los bomberos. El incidente obligó a cerrar todas las pistas del aeropuerto. El de Haneda es uno de los aeropuertos más transitados de Japón y su volumen de pasajeros aumenta considerablemente durante las fiestas de Año Nuevo. Apuñalado el principal líder de la oposición de Corea del Sur. El liberal Lee Jae-myung, cabeza del Partido Demócrata, fue trasladado de urgencia al hospital después de haber sido atacado por un hombre de entre 60 y 70 años durante una visita oficial a la ciudad sureña de Busan. Lee, de 59 años, fue apuñalado en el lado izquierdo del cuello. La herida no hace temer por su vida. Lee Jae-myung perdió ante el conservador Yoon Suk-yeol en una reñida carrera presidencial el año pasado. El editor Jimmy Lai se declara inocente de 3 cargos contra la seguridad del Estado en Hong Kong. El juicio contra el activista prodemocrático y magnate de los medios de comunicación hongkonés se reanudó este martes en la excolonia británica. Lai negó las acusaciones por las que podría ser condenado a cadena perpetua. Fue detenido durante la represión de los disidentes tras las manifestaciones de la oposición en 2019. El fundador del periódico de línea prodemocrática Apple Daily, ya clausurado, lleva en prisión desde diciembre de 2020. Jenny Hermoso confirma ante el juez que el beso que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras ganar la final del Mundial Femenino, no fue consentido.
Además, la futbolista internacional española afirma que se sintió presionada para salir en defensa de Rubiales públicamente. Hermoso acudió a la Audiencia Nacional para declarar ante el magistrado que investiga al exmandatario del fútbol español, inhabilitado por la FIFA por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras el duelo disputado en Sydney, Australia. Los precios de muchos hoteles parisinos se han triplicado para el periodo de los Juegos Olímpicos de verano. Así lo refleja un estudio realizado por una asociación para la defensa de los consumidores que alerta de las tarifas olímpicas de muchos establecimientos, en ocasiones un 200% más caras de lo habitual y con la amenaza de subir hasta un 500%, unos precios prohibitivos para muchos. Nos alegramos de haber venido a París ahora porque no vendremos durante los Juegos Olímpicos. ¿Por los precios? Sí, por los precios. No vendremos de visita durante los Juegos Olímpicos por los altos precios. El aumento de precios ya se deja sentir desde la noche de la ceremonia de apertura de los Juegos. Durante el periodo clásico fuera de los Juegos Olímpicos, la tarifa media de una habitación es de 330 euros, que suben a 530 euros al comienzo de los Juegos Olímpicos, es decir, hacia el 26 de julio. Todavía tengo que alinearme un poco con mis competidores de la zona. Sigue siendo una aventura excepcional, así que nosotros también intentamos aprovecharla un poco. A principios de diciembre, el gobierno francés anunció que las autoridades controlarán 10.000 hoteles y restaurantes con el objetivo de limitar los enormes incrementos de precios previstos. Se espera que un total de 16 millones de turistas visiten la capital francesa durante los Juegos Olímpicos. Mickey Mouse ya es de todos. Desde el 1 de enero y cumplidos los 95 años en los que Mickey y Minnie Mouse aparecen en los cortos Steamboat Willie y Plane Crazy, el ratón más famoso creado por Walt Disney pasa al dominio público. La pérdida de derechos de Disney en estos cortos ha sido suficiente para que horas después de que entráramos en 2024 haya ya una sangrienta película de terror, La trampa de Mickey Mouse, y un videojuego, Infestación 88, en el que el ratón persigue a los jugadores para asesinarlos. Hasta aquí el segundo informativo de este año. Muchas gracias por seguirnos, por la cantidad de likes que nos dan y por estar al tanto de todas nuestras notificaciones. Ya saben que todo eso ayuda a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán imágenes del tradicional concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, en Austria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Deshalb wünschen die Wiener Philharmoniker und ich Ihnen